Jade Robinson nunca pensó que su vida tomaría un giro tan inesperado un martes por la tarde, cuando estaba tras la barra de un café elegante en el centro de la ciudad. Era una de esas tardes tranquilas, en las que las tazas de café se llenan lentamente y los murmullos de las conversaciones flotan suavemente en el aire. Jade había comenzado a trabajar allí meses antes, y aunque el café no era el lugar más glamuroso de la ciudad, le ofrecía una rutina sencilla que la mantenía ocupada y le permitía pagar sus cuentas. A los 28 años, con una vida que parecía estancada en la repetición, Jade había aprendido a hacer de la rutina algo soportable. Nada parecía tan importante como la estabilidad que había encontrado en su trabajo, aunque en su interior soñaba con algo más. Entonces, ese día, llegó la niña. Clara Bennett, con solo 10 años, era un pequeño destello de luz en una tarde gris, aunque su mirada era diferente. Jade la observó mientras la madre de Clara, una mujer imponente con un aura de poder que sobrepasaba el café, la dejaba en una mesa cerca de la ventana antes de salir rápidamente. Lo que Jade no sabía en ese momento es que Clara no podía ver la vida que la rodeaba. La niña era ciega, pero eso no era lo que realmente la hacía distinta. Lo que la hacía diferente era la forma en que Jade, sin pensarlo, se acercó a ella. Mientras otros clientes ignoraban a la pequeña o simplemente la observaban con cierto desconcierto, Jade le ofreció una sonrisa cálida y una copa de agua, sin preguntar nada. Sin embargo, lo que Jade no sabía era que esa acción simple y aparentemente trivial marcaría el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. A lo largo de los siguientes días, Jade comenzó a notar algo raro. La madre de Clara, Victoria Bennett, no volvió a aparecer con la misma frecuencia, pero en su lugar, una presencia misteriosa comenzó a manifestarse. Clara seguía visitando el café, siempre acompañada por Jade en las horas más tranquilas de la tarde, y las conversaciones entre ellas fueron forjando una conexión que Jade no había anticipado. No solo le brindaba compañía, sino que la niña parecía confiar en ella de una manera natural, como si le confiara más que solo su soledad. Un par de semanas después, la madre de Clara regresó, pero no fue lo que Jade esperaba. Victoria, con su presencia autoritaria y su mirada afilada, la invitó a un café privado. Victoria, dueña de una vasta fortuna y conocida por su influente red de conexiones, comenzó a hablarle a Jade como si todo fuera una entrevista de trabajo. La mujer tenía un control absoluto sobre cada palabra, como si estuviera evaluando no solo sus capacidades, sino también su humanidad. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, Victoria le hizo una oferta que dejó a Jade sin palabras. «Te he estado observando», le dijo Victoria, con una suavidad inquietante. «Tu compasión por Clara, tu paciencia, eso tiene valor. Quiero ofrecerte un trabajo para acompañar a mi hija, cuidar de ella mientras yo no estoy». Jade no comprendió del todo en ese momento por qué Victoria le ofrecía tal cosa, pero aceptó, atraída por la oportunidad de ganar algo más que un salario mínimo. Sin embargo, lo que Jade no sabía era que estaba entrando en un mundo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Al principio el trabajo parecía sencillo. Jade pasaba más tiempo con Clara, acompañándola en sus paseos por la ciudad, leyendo para ella y ayudándola en lo que necesitara. Victoria, por su parte, aparecía esporádicamente, siempre elegante y distante, como si su vida estuviera por encima de todo lo que no fuera su mundo de negocios. Jade no sospechaba nada fuera de lo común en esas primeras semanas. La niña, Clara, se mostró siempre agradecida y afectuosa, pero hubo momentos en que Jade notó algo extraño en su comportamiento. La niña hablaba poco de su madre, y cuando lo hacía, su tono era distante, casi como si no tuviera recuerdos claros de una relación cercana. Jade le preguntó una vez si su madre era cariñosa con ella, y Clara, tras un largo silencio, respondió con una sonrisa triste. «A veces siento que ni siquiera me ve». Eso dejó a Jade inquieta, pero decidió seguir con su trabajo, pensando que quizás era solo una fase en la vida de Clara. Con el paso de los meses, Jade fue adentrándose más en la vida de los Bennett, y aunque nunca tuvo acceso completo a las entrañas de esa familia millonaria, algo empezó a molestarle. No era solo la indiferencia de Victoria, sino las constantes llegadas a casa de extraños que parecían tener el mismo aire frío y calculador. Al principio,
Jade pensó que eran simples socios de negocios, pero con el tiempo sus dudas se convirtieron en certezas. Un día, sin querer, escuchó una conversación que no debía haber oído. En la mansión Bennett, mientras Clara jugaba en su habitación, Jade escuchó fragmentos de una charla en el estudio de Victoria. «El experimento va según lo planeado», dijo una voz masculina. «El comportamiento de la niña es fascinante. Los resultados de su interacción con esta mujer serán clave». Jade se quedó paralizada, su mente trabajando a 1000 por hora. «Experimento», había dicho el hombre. ¿Qué tipo de experimento era ese? ¿Por qué Clara estaba siendo utilizada de esta manera? Despertó con el corazón acelerado, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y desconfianza. Jade comenzó a notar más detalles inquietantes en la vida de los Bennett, especialmente en lo que respectaba a la relación de Victoria con su hija. A menudo, Clara parecía sentirse perdida en su propia casa, como si no encajara. Jade no podía ignorar las señales. Algo dentro de ella se activó, un instinto protector que no podía apagar. En lugar de seguir simplemente su rol como acompañante, comenzó a investigar discretamente, con miedo de lo que podría descubrir. Fue entonces cuando un día, mientras revisaba la biblioteca de la mansión, encontró una serie de documentos guardados en una caja cerrada con llave. Al abrirla, Jade leyó informes detallados sobre el proyecto Bennett, que describían a Clara como una candidata ideal para el experimento social que Victoria había estado conduciendo. Todo encajaba. Clara no era solo una niña ciega, era parte de un experimento diseñado para manipular y observar el comportamiento humano. Jade se sintió traicionada, pero la sensación de indignación pronto se transformó en un fuego ardiente de determinación. No podía dejar que Clara siguiera siendo parte de este macabro experimento. Clara merecía una vida normal, libre de las manipulaciones de su madre. La niña tenía el derecho de ser amada y cuidada por una madre que realmente la viera, no como un objeto de estudio. Con una nueva claridad en su mente, Jade decidió actuar. Ya no podía quedarse de brazos cruzados mientras Clara y su hermano seguían atrapados en este juego cruel de poder. Jade estaba dispuesta a enfrentarse a Victoria Bennett, no solo por Clara, sino también por ella misma. La historia de superación que Jade estaba a punto de comenzar no solo la salvaría a ella, sino que cambiaría la vida de todos los involucrados. Pero para eso, tendría que jugar un juego peligroso, un juego donde las reglas las dictaba el dinero, el poder y la influencia. Jade sabía que enfrentarse a Victoria Bennett no sería algo sencillo. Victoria no solo era poderosa, sino que tenía una red de contactos que la respaldaba. Cada paso que Jade diera en falso podría resultar en consecuencias irreparables. Sin embargo, la determinación que sentía por Clara era más fuerte que su miedo. Decidió comenzar a construir una estrategia, pero no podía hacerlo sola. Su primer movimiento fue hablar con Clara. Aunque la niña no entendía la magnitud de lo que sucedía, Jade le explicó que estaba allí para protegerla y que no debía temerle a su madre. Clara, con su inocente confianza, aceptó lo que Jade le dijo sin dudarlo, pero Jade sabía que la situación no podía mantenerse oculta por mucho tiempo. Lo que Jade no esperaba era que, al entrar más profundamente en la vida de los Bennett, sus propios límites personales comenzaran a desdibujarse. Mientras pasaba más tiempo con Clara, y especialmente con su hermano Theo, Jade empezó a descubrir más secretos familiares. Theo era un adolescente de 15 años, siempre en las sombras de la familia, ignorado por su madre. A diferencia de Clara, Theo no era ciego, pero su dolor era igual de palpable. Jade comenzó a pasar más tiempo con él, escuchando su historia de desdén y aislamiento. Theo no era un niño fácil de tratar, pero había algo en su dolor que Jade comprendía perfectamente. Su madre no lo quería, ni a él ni a Clara, no de la manera que deberían ser amados. En ese momento, Jade se dio cuenta de que la familia Bennett no era simplemente una historia de opulencia y poder. Era una historia de abandonos silenciosos, de corazones rotos y de almas que se habían perdido en la fría persecución de la perfección. Ahora, Jade se veía a sí misma no solo como una protectora de Clara, sino como la única persona capaz de salvar a esa familia de sí misma. Fue entonces cuando Jade empezó a trazar su plan.
Sabía que tendría que ser astuta como un jugador de ajedrez, moviendo piezas de manera que no dejara rastro. Su primer objetivo era ganar más confianza con Victoria, demostrarle que era indispensable para el bienestar de Clara y Theo. Jade comenzó a ser más discreta en sus interacciones con la familia, ofreciendo ayuda y sugiriendo mejoras en el cuidado de los niños que, aunque a primera vista eran simples consejos, empezaron a ganarse la aprobación de Victoria. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. El experimento Benet era más grande de lo que pensaba, y los documentos que había encontrado en la biblioteca eran solo la punta del iceberg. Jade se dio cuenta de que el control que Victoria ejercía sobre sus hijos era solo un aspecto superficial. La mujer había estado manipulando su entorno de formas que iban mucho más allá de la maternidad, pero lo que Jade no esperaba era el cambio en ella misma. A medida que se adentraba en las entrañas del poder de los Bennet, Jade comenzó a cambiar. La mujer que entró en ese mundo lleno de lujo y secretos oscuros ya no era la misma que había empezado a trabajar como camarera en el café. Ahora estaba empoderada, comprendiendo el juego de poder que Victoria jugaba a diario. Jade ya no temía enfrentar a la familia Bennet, porque sabía que no solo luchaba por Clara, sino también por su propia libertad. En su corazón, Jade entendió que esta batalla no era solo contra Victoria, era contra todos los obstáculos que la vida le había puesto, contra el miedo que había sentido durante años, contra la inseguridad que había arrastrado. Pero ahora tenía algo más que solo coraje. Tenía una misión que la llevaría hasta el final, no importa lo que tuviera que sacrificar. Y lo más importante, lo haría por Clara, por Theo, por ella misma. Jade comenzó a reunir aliados discretos dentro de la mansión, personas que, como ella, habían visto más de lo que querían. Empleados de la casa que, al igual que Jade, se sentían atrapados en la red de manipulación que Victoria había tejido a su alrededor. A través de conversaciones cuidadosas y gestos sutiles, Jade fue tejiendo una red de apoyo, pequeñas piezas de resistencia que, aunque dispersas, empezaban a unirse. Mientras tanto, sus movimientos dentro de la familia Bennet se volvieron más calculados. No era solo sobre proteger a los niños. Ahora era sobre exponer la verdad que Victoria había estado ocultando. Jade no solo quería liberarse de esta red, sino también asegurarse de que Clara y Theo pudieran vivir una vida lejos del control de su madre. Cada conversación con Victoria, cada momento de cercanía con Clara, era un paso más hacia el desenlace que Jade había planeado. Al principio, parecía una lucha desigual, como si Jade fuera una pequeña pieza en un juego de poder que jamás podría ganar. Pero lo que Jade no había anticipado era el peso de la verdad. A medida que profundizaba más en los secretos de Victoria, Jade se dio cuenta de que la mujer que parecía invencible también tenía vulnerabilidades. La idea de manipular las emociones de Victoria, de usar su propia arrogancia en su contra, fue lo que le dio la última pieza para completar su plan. Jade había jugado su papel a la perfección y ahora estaba lista para enfrentar a la mujer que había sido su opresora. La batalla final estaba por comenzar. El día que Jade decidió confrontar a Victoria, el aire parecía pesado, cargado de una tensión que solo un momento decisivo podría crear. Había pasado semanas planeando este encuentro, cada palabra cuidadosamente elegida, cada movimiento preparado. Sabía que Victoria nunca la vería venir. La mujer, acostumbrada a tener el control sobre todos los aspectos de su vida, nunca imaginaría que alguien como Jade, una camarera de un café, fuera capaz de poner en jaque su dominio. Jade había aprendido mucho durante su tiempo con la familia Bennet. Sabía cómo hablarle a Victoria, cómo hacerla sentir que sus deseos y decisiones eran lo más importante. Pero esa vez, Jade iba a voltear la situación. No sería solo una confrontación, sería la revelación de todo lo que había estado ocurriendo en silencio. El lugar elegido para el encuentro fue el despacho de Victoria, una habitación impresionante, con grandes ventanales que daban a los jardines de la mansión, llena de muebles de lujo y obras de arte caras. Jade entró con paso firme, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Victoria estaba sentada detrás de su escritorio, observando con frialdad. A través de los años, Jade había aprendido a leer su lenguaje corporal.
la forma en que sus ojos fríos evaluaban todo lo que la rodeaba, cómo su postura siempre transmitía poder. Pero esa vez, Jade no sentía miedo. «Sé lo que estás haciendo con Clara», dijo, su voz clara sin titubeos. Victoria levantó una ceja como si no le importara lo que Jade pudiera decir, pero Jade continuó. «Sé lo que has estado haciendo con ella y con Theo. No estás tratando a tus hijos como seres humanos, los estás utilizando como herramientas, como objetos en un experimento. Y eso se va a acabar ahora». Victoria la miró en silencio, pero Jade pudo ver el pequeño destello de incomodidad en su rostro, un signo de que lo que acababa de escuchar la había tocado. El silencio que siguió fue tenso, pero Jade no se movió, no dio su brazo a torcer. Sabía que lo que decía no era algo que Victoria pudiera aceptar fácilmente, pero no le importaba. Había llegado demasiado lejos como para retroceder. «¿Sabes?», comenzó Victoria con voz baja. «Si tan solo hubieras estado en mi lugar, si hubieras tenido el poder, el dinero, no habrías hecho nada diferente. Todos jugamos el mismo juego». Jade la miró fijamente, sin parpadear. «No, Victoria, tú juegas con vidas, con corazones rotos, y yo no soy como tú», respondió, dejando que cada palabra calara hondo. Fue entonces cuando Jade vio lo que había estado buscando todo este tiempo, el verdadero rostro de Victoria. No era la mujer perfecta que todos veían en las redes sociales, ni la poderosa empresaria que dominaba el mundo con su dinero. Era una madre rota, atrapada en su propio miedo y vacío, incapaz de ver lo que realmente importaba. El poder de Victoria nunca había sido real, solo una fachada para esconder sus propias inseguridades y fracasos. La confrontación que Jade había temido durante tanto tiempo no terminó con una explosión, sino con una revelación, una verdad que, aunque amarga, dejó a ambas mujeres expuestas. Victoria, al ver que Jade no la temía, comenzó a vacilar. Jade había logrado algo que nunca pensó que sería posible. Había roto el hechizo de poder que mantenía a Victoria sobre todos. La mujer ya no estaba en control. Fue entonces cuando Jade dio el último paso. «Te voy a exponer por lo que eres. Y si no haces lo correcto por tus hijos, me aseguraré de que el mundo sepa la verdad». Victoria la miró, y por un momento Jade vio algo en sus ojos. Era miedo, pero también había algo más, algo que Jade no esperaba: arrepentimiento. No era suficiente para perdonarla, pero era un comienzo. Jade había ganado. La lucha no terminó en ese despacho. Aunque Victoria pareció ceder en algunos aspectos, Jade sabía que la batalla era solo el principio. A partir de ese día, su vida se transformó de maneras que no había anticipado. Victoria Bennett, aunque poderosa, ya no podía manipular todo a su alrededor sin consecuencias. Jade se convirtió en una pieza clave en la vida de Clara y Theo, y no solo como cuidadora. Su relación con ellos creció y se profundizó. Clara, que siempre había sentido la ausencia de su madre, comenzó a abrir su corazón a Jade de una manera que nunca antes había hecho. Theo, por otro lado, encontró en Jade una figura maternal que le ofreció algo que su madre nunca le dio: aceptación incondicional. A medida que Jade iba descubriendo más sobre las dinámicas familiares de los Bennett, también iba revelando la compleja naturaleza del poder, el control y la verdadera familia. Jade, con el tiempo, fue capaz de tomar el control de su propia vida. Ya no era solo una camarera, se convirtió en una mujer que había vencido sus propios miedos y que ahora luchaba por aquellos que realmente importaban. En su mente, nunca olvidó la mirada de Victoria en aquel despacho, ni el momento en que su mundo comenzó a desmoronarse. Pero Jade también entendió que, aunque había ganado una batalla importante, su verdadera victoria estaba en haber encontrado su propio camino, en haber tenido el coraje de ser quien realmente era. A medida que Clara y Theo se recuperaban de las heridas invisibles que sus propios padres les habían causado, Jade vio por fin la esperanza que tanto anhelaba: una vida sin sombras, sin manipulaciones, una vida donde el amor y la verdad podían prevalecer. Y eso, para Jade, valía más que cualquier triunfo material. Y así termina esta increíble historia de lucha y superación. Si te inspiraste con la valentía de Jade y el coraje de Clara, no olvides dejar tu like y compartir este video. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora.
Al suscribirte no solo serás parte de nuestra comunidad, sino que también estarás al tanto de todas nuestras historias que te emocionarán, te harán reflexionar y te inspirarán a seguir adelante. Gracias por acompañarnos en esta increíble travesía. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.